Muy bien, ahí falta que entren algunos más. Yana, y ya estamos. Bueno, bienvenidos después de tanto tiempo otra vez. Vamos a comenzar a terminar esta unidad que nos quedó colgada, ¿sí? La unidad de la ética, ¿sí? Que es la unidad 5. Y vamos a hablar de diversas teorías, ¿sí? Éticas, la motivación de la acción moral, y vamos a ver especialmente tres corrientes, ¿sí? La aristotélica, la kantiana y la utilitarista. Son tres corrientes de la ética que vamos a ver, reflexionar juntos esta tarde. Este es el plan, ¿sí? El plan de la tarde, ¿qué van a hacer hoy a la tarde? Eso, vamos a reflexionar sobre la ética. Vamos a empezar con Aristóteles, ¿sí? Él tiene una obra que se llama Ética a Nicómaco, que en algún momento es bueno que lo puedan leer. Es una obra muy amena, una obra larga, pero no es difícil de leer como la metafísica, por ejemplo. ¿Sí? Pero donde él expresa, ¿sí? Expresa todo su pensamiento respecto de qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿sí? Una teoría ética, cuando hablamos de teoría ética, tenemos que entender que es una reflexión acerca de los principios, normas y valores, ¿sí? Que deben orientar la acción humana. Eso es una teoría ética. Nosotros a veces corremos el riesgo, ¿sí? Corremos el riesgo de agarrar y decir, bueno, que cada uno tiene su ética, o que cada uno tiene su moral, o que cada uno tiene su manera de pensar o de obrar o lo que sea. Ahora, lo que tenemos que ver es si ese cada uno puede dar cuenta, puede dar razón de lo que hace, por qué lo hace, cuando hace lo que hace. ¿Ok? No pienso repetir esa. ¿Sí? O sea, entonces, te tiene que ser una reflexión teórica, o sea, tiene que dar razones, ¿sí? Razonables, digamos, desde la razón, acerca de los principios, normas y valores que orientan la acción humana. ¿Por qué hace eso? En definitiva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos la ética Nicómaco, ¿sí? En Aristóteles, que es la que va haciendo, digamos, todo este desarrollo teórico de la ética de nuestro autor. Si Platón trataba de superar, digamos, las aporías, las diferencias, ¿sí? Del pensamiento presocrático, establecido, digamos, como una primera síntesis de la historia de la filosofía, tenemos que decir que Aristóteles, rechazando la metafísica de Platón, él va a tratar de establecer una nueva filosofía que resuelva, sobre todas las cosas, los problemas no superados por Platón, ¿sí? Con un talante radicalmente distinto. O sea, todo aquello que Platón no pudo solucionar, lo va a intentar solucionar Aristóteles. Entonces, tenemos una gran ética presentada por él, ¿sí? Se cree que es un resumen, la ética, y es un resumen tardío de la ética de Aristóteles escrito por un discípulo suyo. ¿Sí? Todo lo que tenemos, la mayoría de lo que tenemos de Aristóteles, que él daba en sus clases, ¿sí? Y después los discípulos iban escribiendo. Ética a Eudemo, ¿sí? Tiene influencias platónicas, ahora tiene influencias platónicas, ¿sí? Y la escribió cuando todavía no había elaborado su propia filosofía. Y después tenemos al final la ética Nicómaco, ¿sí? O ética nicomaquea, o ética o Nicómaco, o ética a Nicómaco. Sí, es la versión definitiva de la ética aristotélica. Ahora bien, ¿qué es la ética? ¿Sí? Si a ustedes les preguntan qué es la ética, ¿qué respuesta damos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tira algo? Pueden escribir en el chat, si no tienen audio, pueden hablar. Activen un poco, así los escucho.
Mercedes está por comer la pantalla. ¿Eh? O está muy entusiasmada o no hay nada de entusiasmo. ¿Sí? ¿Qué es la ética? O sea, si yo le pregunto a ustedes, pregunta de examen, ¿qué es la ética? El examen que tenemos el lunes que viene, dicho sea de paso. El silencio no es una opción, ¿eh? Conjunto de principios, valores que tiene una persona para desenvolverse en la vida. Sí. Algo así. Eso va más en torno a la reflexión ética. ¿Sí? ¿Puede ser por ahí una relación entre lo moral y el comportamiento humano? Puede ser. Ética proviene del griego ethos, Ajá. que significa costumbre. Ajá, lo mismo que moral. Y de ahí esa relación, de ahí viene esa relación o esa cercanía con la palabra moral, que tiene que ver con lo que hace el hombre y determinar si eso que hace el hombre está bien. De ahí también esta cuestión del análisis de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Claro. Bien. Sí, pero sobre todo está bien esto que ustedes dicen, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Alguien iba a decir algo? Nadie. Bueno, aparte de eso, sumando a eso, la ética es también un saber práctico. ¿Sí? Episteme practiqué, dirían los griegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser un saber práctico nos dice qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar para alcanzar el bien. ¿Sí? Entonces, la ética es un saber práctico que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos actuar para alcanzar el bien y la felicidad, puesto, digamos, que la ética trata de orientar la conducta humana. ¿Estamos? Hay que decir que la ética se encuentra subordinada a la política, en caso de Aristóteles, ¿sí? Ya que el ser humano es un ser social, o sea, político por naturaleza, y solo dentro de la vida social tiene sentido la vida ética. ¿Okay? Si yo estoy solo en el medio del monte, ¿sí? Aislado del mundo, como acá en Tipo City, la ética no tiene sentido. O sea, tiene sentido la ética en relación, en la vida social. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Aristóteles va a distinguir dos tipos. Antes de eso, esperen. Tengo que organizar mi cabeza. Ahí está. Cuando hablamos de la ética, para Aristóteles la ética tiene un fin. ¿Sí? O sea, la ética tiene una teleología. Teleología significa que tiene un fin, de telos. ¿Sí? Telos es fin, ¿ok? Y no otra cosa. Telos es fin. En griego estamos hablando. ¿Sí? Entonces, la teleología es la ciencia de la finalidad de las cosas. ¿Sí? Un ser posee carácter teleológico cuando está orientado hacia un fin. ¿Sí? O sea, la teleología de ustedes hoy, en este momento, es aprobar, o sea, están orientados a un fin. ¿Cuál es su fin? Mediato o inmediato, aprobar en una de esas posibilidades el examen de lunes. ¿Sí? Ese es su fin de la materia. Ahora, el fin de su vida, ¿cuál es? La felicidad, la plenitud, ¿sí? ¿Ok? Todos los seres tienen, entonces, ¿sí? O están orientados a un fin, que es una meta u objetivo. Todos los actos que nosotros realizamos, lo que sea, buscan siempre esa meta, ese fin o ese objetivo. ¿Sí? Ese fin siempre es un bien. O sea, el fin que busca cada ser es siempre un bien. Quiere decir esto que nunca vamos a buscar el mal para nosotros mismos, seríamos muy estúpidos. ¿Sí?
Seríamos muy estúpidos si buscásemos el mal para nosotros. ¿Alguien buscó su propio mal? Cuando volvió con su ex, por ejemplo. Ese puede ser una posibilidad. ¿Es posible que se quedó con la tóxica, con el tóxico, estando mal, como yo, que estuve enfermo la semana pasada, y si no me cuido, no hago lo que me dice el médico, busco mi propio mal, ¿se entiende? O sea, nadie en su sano juicio buscará su mal. Ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera buscan su propio mal aquellos que se suicidan, porque están pensando que con ese acto están haciéndose un bien. ¿Sí? Entonces, decían, todos los actos que realiza un ser, ¿sí? Buscan siempre una meta, un fin, un objetivo. Y ese fin es siempre el bien, ¿sí? Que nos proporciona dos cosas, placer y felicidad. ¿Sí? De tal modo que las acciones no son buenas o malas en sí mismas, ¿sí? Sino que serán buenas o malas si nos ayudan a alcanzar o no el fin que perseguimos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ojo con esto, esto estamos acá en el límite del relativismo también. Pero se juzgan buenas cuando me hacen un bien. O sea, yo no puedo hacer un bien para mí haciéndole un mal a otro. ¿Ok? Entonces, las acciones no son buenas ni malas, sino que serán buenas si nos ayudan a alcanzar el fin y serán malas si nos apartan de alcanzar el fin que nosotros perseguimos. Y para Aristóteles el fin que perseguimos es siempre la felicidad. ¿Okay? Ahora, yo no puedo hacer el bien por buscar hacer el mal por buscar mi fin y seguir siendo ético. Aristóteles va a distinguir dos tipos de fines, o finalidades, podemos decir, que guían la acción humana. ¿Sí? Y va a decir fines medios y fines últimos. Fines medios, o sea, algo inmediato y algo ya más teleológico final. Y los fines medios, vamos a decir, son aquellos fines que no se buscan por sí mismos, ¿sí? Sino como medios para alcanzar otros fines. Por ejemplo, ustedes quieren el título de licenciados, ¿sí? Para hacer el título, para tener, ese es su fin último. Para el fin medio es ir aprobando materia a materia, ir cursando año a año la carrera. Ese es el fin medio. Y pasar el trance, la friega de la cursada, por ejemplo. Eso es el fin medio. ¿Ok? Entonces tenemos en primera instancia un fin medio y después tenemos un fin último, que son aquellos alcanzados o aquellos que buscamos por sí mismos. ¿Sí? Nosotros buscamos el... tengo que usar la computadora. Necesito una computadora que no se termine la batería. Estamos acá entonces. También puede ser, en mi caso, yo tengo que tomar una medicina, ¿sí? Tomo una medicina, sería un fin medio. El fin último sería alcanzar la salud. ¿Ok? Eso sería en torno a lo que hace a esta realidad de fines medios y fines últimos, o el fin verdadero, digamos, el fin final de todas las cosas que hacemos. Yo sigo desenredando mi cable. Esperen. Esto sería un fin medio, desenredar mi cable para poder conectar y que no se me apague la computadora. Ok. ¿Estamos acá con Aristóteles? ¿Más o menos? Bien, seguimos. Para Aristóteles el fin último, ¿sí? El fin último o bien supremo al que aspira y persigue y busca cualquier acto nuestro, ¿sí? Es la felicidad. O sea, la eudaimonía. Eudaimonía. Eso es la felicidad. Por eso la ética aristotélica se conoce como ética eudomista.
¿sí? Eudemonista, ética de la felicidad. ¿Sí? De tal modo que todas las acciones que nosotros hagamos nos ayuden a ser felices y nos ayuden a ser felices serán buenas, y las que nos impiden ser felices serán malas. ¿Sí? Por eso, toda la ética aristotélica es una ética teleológica, o sea, busca un fin, ¿sí? Busca un fin, al mismo tiempo que también es una ética eudemonista, o sea, busca la felicidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir que esta ética sea eudemonista o esta ética sea una ética de la búsqueda de la felicidad? Si el fin último al que aspiran los seres humanos es la felicidad, ¿sí? Así debemos preguntarnos nosotros en qué consiste la felicidad. ¿Nunca se preguntaron qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Sí? Además de estudiar filosofía, le erraron de carrera, debo decirlo. Para ser feliz, Aristóteles, él primero es consciente de que la felicidad para cada ser humano consiste en una cosa diferente. ¿Sí? Primero. Unos van a decir que es la riqueza, el honor, el placer, y así podemos seguir. ¿Sí? Incluso un mismo individuo, una misma persona, la puede concebir de distintos modos según las circunstancias personales en las que está. Cuando éramos chicos, ser felices era una cosa, cuando fuimos creciendo otra, ahora totalmente otra, y probablemente cuando se vayan poniendo viejos va a ser otra cosa. Ahora, Aristóteles descarta que la felicidad consista en el placer, ¿sí? Porque eso sería rebajarse a los niveles de los animales. Y el animal encuentra placer cuando come, por ejemplo, y nosotros ahí ya seríamos felices. O sea, si nosotros centramos nuestra felicidad en los placeres, seríamos rebajarnos al nivel de los animales. Tampoco va a decir él consiste en las riquezas. ¿Por qué? Porque es un medio la riqueza, no un fin, ¿sí? Y tampoco consiste en los honores, ¿sí? Porque hacen que nuestra felicidad dependa de otros. Los honores me dan los otros, no los tengo yo por mí mismo. Y a mí me rinden honor, ¿ok? Pero eso depende de que lo haga otro. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿en qué consiste esta felicidad? Cada ser que existe en la naturaleza es feliz, es decir, si realiza correctamente la acción que es la propia y natural, o sea, la acción que está en su propia naturaleza. ¿Sí? De las tres almas, ¿se acuerdan que Aristóteles tenía tres almas? ¿Sí? Y de estas existía en el hombre de manera preponderante el alma racional, que es propia nuestra. ¿Sí? Entonces, la actividad propia del hombre es la actividad intelectual. Y como culminación de esta actividad intelectual es la sabiduría. Por lo tanto, el hombre solo será feliz, ¿sí?, con una vida dedicada al saber, a la contemplación. ¿Ok? Aunque Aristóteles va a reconocer, va a darse cuenta también, que para ser feliz hay que estar provistos de bienes externos necesarios. ¿Sí? Pero la felicidad está en poner nuestra virtud, ¿sí?, que es la intelectual, al máximo. Entonces él va a proponer una ética de la virtud. ¿Sí? O sea, ¿cómo se llega a esa cosa que llamamos felicidad? ¿Sí? A esa cosa que parece tan inalcanzable. Aristóteles va a decir que practicando la arete, ¿sí? O sea, practicando la virtud. La virtud, la práctica de las virtudes es aquella que me lleva a la felicidad. ¿Por qué? Porque la virtud es una habilidad o hábito que se adquiere mediante el aprendizaje, ¿sí? Y que nos permite alcanzar el fin deseado. Y este fin deseado va a ser siempre la felicidad. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el hombre no es solo un animal racional, ¿o sí? No.
Decíamos que tiene 3 almas también. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 almas? Vegetal, vegetativa, animal y sensitiva. ¿Sí? Y intelectual. Bien, entonces, con estas 3, o sea, tenemos que tener en cuenta esta realidad también. El hombre, ¿sí?, tiene deseos. El hombre también tiene deseos, tiene tendencias, tiene apetitos. Apetitos no es cuando yo tengo apetito así que tengo hambre. No se trata de eso, sino que tengo deseos que surgen de mi parte sensitiva del alma, de mi parte animal, diría Aristóteles. ¿Sí? Esto lleva a Aristóteles a distinguir 2 tipos de virtudes. De hecho, él no concibe la virtud como la concebimos nosotros. ¿Sí? Aristóteles va a concebir la virtud como aquello que es poner en acto aquello que tiene nuestra naturaleza. ¿Sí? A partir del hábito, a partir de la habilidad. ¿Sí? Entonces, él va a decir, hay 2 tipos de virtudes. Están las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas. ¿Sí? 2 tipos. Virtudes éticas y dianoéticas. Entonces, las virtudes dianoéticas o intelectuales consisten en incrementar nuestro conocimiento del mundo, de lo que existe, ayudándonos a elegir la cosa correcta, aquello que nos sirve. ¿Sí? Existen 5 virtudes dianoéticas, va a decir él. O sea, entonces, las virtudes dianoéticas son aquellas que yo puedo aprender. ¿Sí? Yo aprendo, me enseñan. ¿Sí? Son intelectuales. Yo las puedo percibir y me ayudan a incrementar el conocimiento, ¿sí?, del mundo, ayudándome a elegir la correcta. Existen 5. ¿Sí? La primera, el arte, la ciencia, la prudencia, la inteligencia y la sabiduría. ¿Sí? Son 5 virtudes. Después tenemos también las virtudes éticas, ¿sí?, que ahí ya son 4. Valor, templanza, liberalidad y la socisticia, o sea, que tiene que ver con la sociedad. Entonces, las virtudes éticas son aquellas que modelan nuestro carácter y van a permitir, ¿sí?, a nuestra inteligencia o razón dirigir las apetencias sensibles. ¿Sí? Entonces, de todos modos, Aristóteles, ¿sí?, no exige reglas o no existen reglas en él de actuación que sean generales. No va a decir, bueno, hay que obrar así o así, y válidas para cualquier situación. El consejo que nos da, ¿sí?, es que en cualquier situación nosotros tenemos que buscar siempre el término medio, o sea, la prudencia. La prudencia es la clave para que nosotros no nos vayamos entre 2 extremos. ¿Sí? Al extremo de los vicios, por un lado, o no nos vayamos al exceso, ¿sí?, por defecto del otro. Entonces, la clave para Aristóteles es la búsqueda de la prudencia, la frónesis. ¿Sí? Eso es fundamental. Por esta razón, la virtud dianoética, ¿sí?, de la prudencia es la más importante, ¿sí?, ya que va a dirigir todos nuestros actos hacia el término medio. ¿Ok? O sea, buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio es la clave. Algo que tanto nos cuesta. Entonces, tenemos la ética del valor. ¿Sí? Acá. ¿Sí? La ética de la virtud. ¿De qué habla Aristóteles? De la ética de la virtud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta ética? De cómo lo fuimos desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a pasar ahora con Kant. ¿Sí? Y vamos a hablar de su ética. Cuando se habla de Kant, habitualmente tenemos la primera imagen que se nos viene, es la ética del deber, se designa así.
¿Sí? La ética kantiana, ¿sí?, nos puede parecer un poco extraña al comienzo, sobre todo si la comparamos con Aristóteles. Él va a criticar a Aristóteles en todo, ¿sí? Él va a tomar como punto de partida el análisis de la tradición ética anterior y va a señalar que aquella fue un fracaso. Kant hace lo que hacen los políticos. Si todo lo anterior fue malo, digo, ahora vamos a hacer algo nuevo. Yo vengo a proponer algo nuevo. Dice, ¿por qué fue un fracaso? ¿Y cuál fue el error de las éticas anteriores, especialmente de la ética aristotélica? Según Kant, dentro de las éticas clásicas, ¿sí?, dentro de las éticas clásicas, cualquier virtud que se señale tiene un reverso oscuro. Por ejemplo, volvamos a pensar en Aristóteles, ¿sí? Volvamos a pensar en Aristóteles, ¿sí? El valor de la templanza tiene un lado oscuro, la intemperancia. El valor de la liberalidad tiene un lado oscuro, ¿sí?, que es el despotismo o la falta de libertad. La inteligencia, la prudencia también, la prudencia tiene un lado oscuro, o sea, todo tiene un lado oscuro, ¿sí? Como la saga de Star Wars. ¿Sí? Todo está a un lado oscuro. Está la fuerza por un lado y por el otro lado está el lado oscuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El problema que presentan las virtudes aristotélicas, ¿sí?, es que su ejercicio no va a garantizar jamás, para Kant, la bondad moral del individuo que las hace. ¿Por qué? Porque Kant está diciendo entonces que una persona que hace actos justos, podemos preguntarnos, ¿no es justa? O sea, si yo hago cosas buenas, ¿no soy bueno? ¿O que lleva a cabo actos virtuosos desde el punto de vista de la generosidad y no es generosa? ¿Sí? Si yo soy colaborador, yo colaboro, ¿significa que no sea colaborador? ¿Sí? Lo que Kant va a advertir o va a llamar la atención acá, ¿sí?, es que va a existir una diferencia radical entre la apariencia exterior de nuestros actos y su naturaleza interior. Entonces, todo lo que sabemos de un individuo, que un individuo hace actos justos, ¿sí?, no implica, por lo tanto, que sea justo ese individuo que lo haga. Y para ganarse la aprobación puede estar haciendo. Yo puedo estar siendo bueno para que alguien me vea, como cuando conocen a su suegra, ¿sí? Sí, se portan re bien, pero no significa que sean buenas o buenos, ¿sí? Después muestran los dientes. ¿Sí? Entonces, eso está diciendo Kant. Una cosa es la apariencia exterior y otra cosa son la apariencia exterior de nuestros actos y otra cosa es la naturaleza interior de nuestros actos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Recordemos a Aristóteles, que lo vimos hace un ratito, que para considerar a una persona como éticamente buena, bastaba, ¿sí?, con que realizara actos virtuosos evitando los vicios. ¿Sí? ¿Ok? Con eso alcanzaba. O sea, y si hacía estos actos virtuosos de forma repetitiva, mantenía en el tiempo la posibilidad de transformar las acciones en hábitos. ¿Y porque eso es el hábito? Es aquello que se perdura en el tiempo. ¿Sí? Un hábito es una costumbre buena. Un vicio, que lo repetimos a lo largo del tiempo, es algo malo. ¿Ok? Es el extremo. Entonces, el hábito de realizar actos virtuosos, ¿sí?, es el que me conduce a ir elevándome, podemos decirlo así, y va a conducir a la felicidad, a alcanzar el fin máximo, ¿sí?, la teleología por excelencia, que es la felicidad en el hombre. O sea, entonces, acción virtuosa más repetición en el tiempo, felicidad asegurada. ¿Sí? Kant, por otro lado, él va a decir que no basta con eso.
No alcanza. ¿Sí? Para nada. ¿Por qué? Porque la ética aristotélica, ¿sí?, calificada como del bien o de la virtud, está siempre condicionada por algo, por otra cosa, por algo anterior que lo va a determinar como verdadera. ¿Sí? Y va a impedir, digamos, o le va a limitar decir que por el hecho mismo de que un individuo haga actos generosos, podamos calificarlo directamente como generoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es decir, que realizar las mismas acciones, donar dinero, ayudar a un anciano, ¿sí?, visitar a un enfermo, lo que quieran, ¿sí?, no va a servir, digamos, el hecho de que esto sea deseable y correcto, sino que tiene que ver con una obligación incómoda que preferimos no hacer. A veces lo hacemos para mostrar, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo. ¿Sí? Por eso es una de las grandes diferencias de Kant con Aristóteles. Yo hago eso para ser virtuoso, y es la repetición de hábitos me convierte en virtuoso. ¿Sí? Ahora, Kant va a decir que no, que eso está mediado, ¿sí?, que eso está limitado por una cosa externa, por otra cosa, por algo anterior. ¿Sí? Yo tengo que ayudar a un viejito, una viejita a cruzar la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy bueno y todos me aplauden cuando hago eso. Entonces yo estoy buscando una recompensa. ¿Sí? Hay un honor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el primer paso de Kant en su innovación a la ética va a ser en señalar la necesidad de reformular las éticas clásicas y va a fundamentar la ética en un verdadero bien supremo, es decir, en un bien que no tenga limitaciones, que no tenga restricciones, ¿sí?, y que sea imposible de condicionar o tergiversar por medio de la apariencia de lo interno o de lo externo. Entonces, para él, la verdadera ética debe atender a la naturaleza humana. ¿Sí? Y Aristóteles había pasado por alto esta dimensión. ¿Sí? Entonces, el filósofo griego, Aristóteles, podemos decir que había pecado de ingenuidad. ¿Sí? Y no había introducido en su ética la variable de todo lo retorcido que puede ser el ser humano. ¿Sí? Y el factor de la acción del puro aparentar. ¿Cuántas veces ustedes enciendan sus cámaras, los que puedan? Los que tienen apagado. Salvo Marina, que no puede. Mírenme a los ojos y díganme cuántas veces hicieron cosas por aparentar. Esas caruchas. Ajá. Entonces, y eso es, digo, ahí ya está viciada, ¿sí?, la virtud, digamos. ¿Sí? Entonces, el engaño y la ocultación, ¿sí?, son los verdaderos motivos, siempre, de que una acción que estaba encima de la mesa, presentada, mostrada, ¿sí?, puede estar siempre siendo malversada. Algo que aparentemente es bueno, termine siendo malogrado por la mala intención que tenemos de fondo. Entonces, Kant, ¿sí?, va a proponer que nosotros tenemos que hacer las cosas porque debemos hacerlas. Eso es la ética del deber. Yo tengo que hacer las cosas no porque alguien me está mirando, no porque alguien me está diciendo, no porque alguien me está controlando, no porque quiero ser bueno, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. ¿Okay? Esa es la lógica kantiana. Por eso él va a proponer una de sus máximas y va a decir, obra de tal modo, esto tienen que acordarse, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad se convierta
en ley universal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de Kant. Yo tengo que hacer las cosas bien porque las debo hacer. Si alguien yo, por ejemplo, no debo mentir. ¿Sí? Dato. No debo mentir. ¿Sí? Si yo no debo mentir, entonces si viene alguien, ¿no es cierto?, se esconde en mi casa, el ejemplo clásico, ¿sí? Alguien viene y se esconde en mi casa, entra, está perseguido por la policía que lo quiere capturar, o alguien se está escapando, así sea un familiar mío, de otro que lo quiere matar, y viene a mi casa, ¿sí? Y se esconde, viene este que lo está buscando, y me dice, se escondió acá Esteban. ¿Qué dice la moral? Que yo no tengo que mentir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero si le digo que está, se mata, le matan. ¿Qué tengo que hacer? Puedo querer sacarme a Esteban de encima, entonces, tranquilamente, ¿sí? Pero, o sea, yo no tengo que mentir, entonces tengo que decir que sí que está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una ética, ¿sí?, autónoma. O sea, no es una ética heterónoma, es una gran diferencia entre ética autónoma y ética heterónoma. La ética heterónoma es aquella que depende de otras cosas, como la ética aristotélica, ¿sí? Depende de otro, ¿sí?, de una cosa anterior. La ética autónoma de Kant, no. O sea, no depende de nada, ¿sí? No, lo único es aquello que está subordinado, que es el sumo bien para él, ¿sí? Por eso, cuando se habla de la ética kantiana, él está presentando lo que se conoce también como una ética de la santidad, ¿sí? Recordemos que para Kant, digo él, protestante, ¿sí?, el hombre no era capaz de hacer nada bueno por sí mismo, ¿sí?, porque partía de una naturaleza humana caída, ¿sí? Entonces, en cualquier cosa que haga, siempre hay un lado oscuro, ¿sí? Siempre hay una búsqueda personal oculta, ¿sí? Siempre hay algo que no dice, ¿sí? Entonces, pasa eso, o sea, el hombre no es capaz de hacer nada bueno, ya lo decía Lutero. Entonces, tiene que liberarse de eso, entonces tiene que hacer porque tiene que hacer, es el deber por el deber mismo. Yo no puedo romper la ley bajo ninguna circunstancia. La ley está por encima de mí. ¿Sí? Entonces, ese es una de las cuestiones interesantes a la hora de pensar la ética kantiana. ¿Sí? La ética kantiana, la razón debe guiar a la conducta. ¿Se dieron cuenta que es al revés? De que nosotros en nuestra conducta nos conduce. No, la razón debe conducir, ¿sí?, a la conducta. O sea, yo tengo primero que pensar y después obrar, no obrar y después pensar. Nosotros hacemos eso, ¿sí? Obramos, hacemos más rápido las cosas de lo que pensamos. Ahí lo hice sin pensar. ¿Nunca dijeron eso? Bueno, para Kant esta posibilidad no existe. O sea, todo lo tengo que pensar. La razón es aquella que debe guiar la conducta. Entonces, la razón no limita su acción al ámbito del conocimiento, sino que guía también, ¿sí?, a la conducta. Esto lo vemos en la crítica de la razón práctica. Él tiene, ¿qué debo hacer? Él se pregunta eso, ¿dónde está toda su ética? Entonces, los principios morales para Kant, ¿sí?, para ser legítimos, tienen que ser necesariamente universales. O sea, un principio moral no puede ser mío, no puedo ser yo porque yo creo, porque para mí es así, no vale. El principio universal el principio moral tiene que ser universal. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Esto se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro. ¿Sí? Entonces, para ser universales los principios morales, tienen que basarse no en mi conducta, no en cómo yo me muevo, sino que tienen que basarse en la razón. ¿Sí? Esa es la clave kantiana. Entonces,
Si yo hago eso, voy a tener una ética universal, no dependiente de uno, porque eso tiene un valor para todos, ¿sí? Las éticas anteriores a Kant, como estábamos viendo, ¿sí?, proponen bien supremo, dictan normas para alcanzar este bien supremo, son empíricas, ¿sí? Sus preceptos o sus normas, sus propuestas son siempre hipotéticas y son, como les decía hace un ratito, heterónomas, o sea, dependen de otro, ¿sí? Nomos es ley y hetero, ¿sí?, viene de diferentes, de distintos, de otros, ¿sí? Entonces, dependen de otras normas. Digo, el valor, por ejemplo, de la prudencia depende de otras cuestiones, ¿sí? Y así podemos seguir viendo todo lo demás. Está siempre fuera de mí, eso otro. La diferencia entonces con Kant tenemos que la ética kantiana es una ética formal. Las otras éticas son éticas materiales, ¿sí? La ética kantiana, una de las características fundamentales es que es una ética formal. Entonces, a diferencia de las otras que proponían un bien supremo y nos decían cómo alcanzar ese bien supremo, la ética kantiana está vacía de contenido, ¿sí? No nos dice qué hacer, sino nos dice cómo obrar. Es diferente. Nosotros habitualmente queremos saber qué hacer. Nunca le preguntaron a alguien qué hago. Kant nunca les va a decir eso, le va a decir cómo obrar. Es diferente, ¿sí? Cómo obrar. Entonces, son empíricas las otras, a diferencia de las de Kant, de la ética kantiana, que es a priori, ¿sí? Las otras son de carácter hipotético, sus postulados, sus preceptos, y sin embargo, para Kant, en la ética kantiana, sus preceptos son categóricos. El imperativo categórico, obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Y las otras son autónomas y esta es heterónoma. Perdón, esta es autónoma y las otras son heterónomas. Esta no depende de nada ni de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene este deseo de universalidad. El valor universal o el valor moral, ¿sí?, para Kant, no es la prudencia, no es la felicidad, no es la teleología en el sentido aristotélico, como lo veníamos viendo, sino que el valor moral para Kant es siempre, siempre, siempre el deber. El deber y el deber ser. Ahora, este deber, este valor moral es una acción, ¿sí? Es el valor moral de la acción. No depende, digamos, de lo que de hecho se haga, sino de la relación que guarda con la acción o del deber. ¿Se entiende? O sea, yo hago, no es lo que yo estoy haciendo, sino que lo que hago lo hago por deber. Y es la relación que guarda no con el hecho, sino con el deber. Entonces, este deber, este valor moral que se expresa en el deber, tiene tipos de acciones según la relación con el deber. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acción contraria al deber, ¿sí? Es cuando el sujeto moral conoce la obligación, pero realiza lo contrario. ¿Sí? Acción contraria al deber. Yo sé que tengo que estudiar para el final, pero no estudio. Es una acción contraria al deber. Después, acción conforme al deber. O sea, el sujeto moral, ¿sí?, ustedes, yo, cualquiera, conoce la obligación y la realiza, pero por un motivo ajeno al deber. ¿Sí? Ustedes tienen que estudiar para el parcial, lo estudian para aprobar. Lo estudian por otra cosa, por la nota. Mírenme y díganme si no estudian por la nota. Están más seguros de esto segundo. ¿Sí? Están más cerca de esta segunda realidad. A ver, esas caras. Están más acción conforme al deber que lo otro. Y después la otra es la acción por el deber. ¿Sí? Tercera, entonces tenemos acción contraria al deber, acción por el deber, conforme al deber y acción por el deber. Entonces, la acción por el deber es cuando el sujeto conoce su obligación,
¿sí? Y la realiza porque es su obligación. ¿Nunca les pasó que ustedes volvieron a su casa tranquilamente después de haber rendido un examen, o salen de la habitación después de haber rendido un examen y le dicen a la gente que está ahí con ustedes, a su familia, los papás son geniales, ¿sí? Y le dicen, aprobé, contento, así como con una satisfacción, ¿eh? Y le mira así de arriba abajo y le dice, era tu obligación. Para eso estudias. ¿Nunca les pasó? O que ustedes les cuentan algo que, bueno, ellos son más kantianos que ustedes. ¿Sí? Ellos, ¿sí? Ellos están en el deber es la acción por el deber mismo, el valor es el deber. Entonces, ellos son súper kantianos. Ellos aprobarían probablemente la ética kantiana. O sea, serían kantianos por excelencia. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste? Dijimos ya que este deber tiene 3 tipos de acciones según la relación con el deber. Acción contraria al deber, acción conforme al deber y acción por deber, que esa es la correcta para Kant. Entonces, el deber, si nos preguntamos ahora en qué consiste el deber en el imperativo categórico, es lo que le decía. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este imperativo categórico? El deber consiste, en primera instancia, en el respeto a la ley práctica, recogida en el imperativo categórico. ¿Sí? Este imperativo categórico va a tener características. En principio tiene 2 características. La primera es que manda, ¿sí?, de forma absoluta e incondicionada. Y la tercera es que la segunda, perdón, es que aspira a ser universal, o sea, válido para todos los hombres. ¿Sí? Entonces, la formulación que hace Kant, ¿sí?, del imperativo categórico es obra según la máxima de tu voluntad, ¿sí?, para que se convierta en ley universal. O dicho de otra manera, obra según la máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. ¿Sí? O sea, ese es el tema, es el deseo de que lo que haces se convierta en ley universal. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. ¿Sí? Eso tienen que repetirlo como un mantra. ¿Sí? Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad se convierta en ley universal. Hasta que lo aprendan. Y no solo hasta que lo aprendan, sino hasta que puedan llevarlo a hacer el deber por el deber para acá. Entonces, no dependa su vida de nadie más. Tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar. Tengo que levantarme temprano, no para no llegar tarde al trabajo. Tengo que levantarme temprano porque me tengo que levantar temprano. ¿Ok? ¿Sí? Tengo que ayudarle a cruzar al viejito en la calle porque tengo que ayudarlo, no por otra cosa. No estoy esperando nada, por eso es una ética autónoma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Vamos a ver ahora otra ética, nuestra tercera versión. Les voy a compartir pantalla, si puedo hacerlo. Compartir pantalla. Sí, vamos a ver el utilitarismo. Así que esto podemos definirlo como la ética de la felicidad. ¿Sí? O sea, ¿qué propone? ¿Qué propone el utilitarismo? Hay 2 grandes, ¿sí?, autores, ¿sí? Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Nosotros vamos a hablar más de Mill. Entonces, ¿qué es el utilitarismo? Es esta teoría que busca sobre todas las cosas que cualquier acción que hagamos, siempre esté motivada por la máxima utilidad. ¿Sí? Esta utilidad se va a definir de muchas formas. ¿Sí? Generalmente en el bienestar de la mayor cantidad de gente. Bentham,
¿sí?, el fundador del utilitarismo, describió la utilidad como la suma de todo placer que resulta de una acción. O sea, mayor placer, menor sufrimiento. ¿Sí? O sea, todo lo que yo tengo que hacer tiene que dar mayor placer o mayor felicidad al mayor número, ¿sí?, de personas. Tenemos distintos tipos de utilitarismo: negativo, ¿sí?, el del acto y de las personas, el preferencial y el ideal. Acá tenemos una referencia muy breve de Bentham y de Stuart Mill, ¿sí?, para ver en qué época vivieron, más o menos, ¿sí?, siglo XVIII, XIX. La felicidad para el utilitarismo, ¿sí?, es el placer que resulta de lo que hacemos, ¿sí?, o sea, y para el mayor número posible. Entonces, placer y felicidad para ellos son iguales. ¿Se acuerdan que Aristóteles diferenciaba, ¿sí?, el placer de la felicidad? ¿Por qué? Porque decía, si la felicidad está en el placer, nosotros bajamos al nivel de los animales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, no hay que intervenir en la libertad de los demás para lograr la felicidad de cada uno. O sea, cada uno que sea feliz como quiera, tanto cuanto no obstruya la felicidad del otro. ¿Sí? Entonces, y por último, la felicidad va a ser el fruto de las consecuencias de las acciones. O sea, sos feliz de acuerdo a las decisiones que vayas tomando. ¿Sí? La acción moral, ¿sí? ¿Se acuerdan que para Aristóteles, ¿sí?, la acción moral era qué cosa? Aquello que va según la naturaleza, ¿sí? La acción moral va ligada especialmente a la virtud. A la virtud. Para Kant va ligada al deber. ¿Sí? Acá va a ir ligada al principio de la mayor felicidad. ¿Sí? Para saber si una acción es moral, se debe calcular las consecuencias de esta acción. ¿En qué? En felicidad o no. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tomar en cuenta, si lo que hago me da felicidad o no. ¿Sí? Bentham dijo que se podía calcular la felicidad. Es un vicio. El vicio es un error de cálculo que busca en la búsqueda de la felicidad. ¿Se acuerdan lo que era el vicio para Aristóteles? ¿Sí? Era un hábito malo. Eso era un vicio. Era una deformación de una virtud. ¿Sí? Ahora, Stuart Mill va a establecer una diferencia entre tipos de felicidad y va a decir, he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Y no se trata solamente de querer todo aquello que quiero o de poseer todo aquello que quiero, sino que tengo que ponerle también algún límite. Entonces, razones a favor del utilitarismo. ¿Sí? La razón antes que la revelación era suficiente para determinar la moral. ¿Sí? O sea, acuérdense de Kant, de Kant, la razón guía la conducta. ¿Sí? La ética es consecuencialista, la ética utilitarista, o sea, que va siempre buscando las consecuencias, ¿sí? ¿De qué? De que le dé mayor felicidad, ¿sí?, a todas las cosas que hace y al mayor número posible. ¿Sí? Las razones de la oposición, el absurdo y practicable, ¿sí? No se puede. La felicidad no es cuantitativa, o sea, no la puedo sumar, ¿sí? Y va a veces aparentemente en contra del sentido común. ¿Sí? Es como cuando a ustedes le preguntan, ¿cómo estás? Triste. Y viene algún utilitarista y te dice, no estés triste. Oh, gracias, me salvaste la vida. No lo intenté. ¿Sí? Entonces esto, o sea, va en contra aparentemente del sentido común de las cosas.
¿Sí? ¿Es útil validar esta teoría moralmente? Busca la felicidad colectiva, o sea, la felicidad del mayor número, ¿sí? De cada persona. ¿Y eso está bien o no? Sí, está bien, sí. Porque todos queremos ser felices. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Diciendo gracias, no. Ahí terminó mi power. Pero, entonces, el utilitarismo es ciertamente muy llamativo, pero no es realizable, básicamente. Digo, yo tengo que buscar la mayor felicidad para el mayor número posible, ¿sí? Y eso es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, es al estilo de los antiguos, ¿sí? Es evitar el dolor por sobre todas las cosas, ¿sí? Buscar solamente el placer. Placer y felicidad, acuérdense que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos tres, ¿sí? Tres tipos de éticas acá. Por un lado tenemos la ética del valor, ¿sí? En Aristóteles. Tenemos la ética del deber en Kant y tenemos la ética, ¿sí? De la felicidad, ¿sí? Para el mayor número, podemos decir, en Stuart Mill y en Bentham, ¿sí? Entonces, es una ética de tipo utilitarista, ¿sí? El utilitarismo busca la mayor felicidad, el deber por el deber busca el deber y eso ahí me da felicidad, y Aristóteles busca el valor por encima de todas las cosas. ¿Sí? Entonces acá tenemos tres corrientes o tres teorías éticas. ¿Se acuerdan que para que sea una teoría tiene que dar razón, tiene que tener un sistema? ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio? Bueno, esto vimos tres acá. ¿Sí? Digo, ahora nosotros tenemos que hacer un replanteo también de esta ética y, bueno, cuál podemos hacerla para nuestra vida, cuál es sostenible para nuestra vida. Eso ya cada uno lo tiene que hacer. Ya depende de cada uno, sí o sí. Ok, ¿alguna pregunta? Ética, por supuesto. O de lo que sea. No, está clarísimo. Les voy a mandar el utilitarismo para que lean hasta el lunes, como tienen tanto tiempo, de Stuart Mill y de Bentham. Les voy a mandar la crítica de la razón práctica de Kant y les voy a mandar la ética de Nicómaco de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, cuando vean esas obras y se depriman, van a decir, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? Debí preguntar. ¿Sí? Pero bueno, estamos. Perfecto.